Época prehispánica. Los primeros indicios de Suchilquitongo están enmarcados cronológicamente en la etapa de las aldeas, 1500 a.C. a 500 a.C. Consisten en los hallazgos de restos óseos y objetos de cerámica gris en terrenos cercanos a la secundaria técnica número 114. Se ha encontrado evidencia que permite documentar asentamientos aldeanos en su territorio, entierros, cerámica gris, cabezas y figuras de barro cocido. Gracias a los estudios realizados en Suchilquitongo por el Dr. Stephen Kowalewski, es posible reconstruir hasta cierto punto cómo fue durante la época prehispánica. Encontramos 5 lugares que fueron ocupados por viviendas en el periodo de 500 a 100 años antes de Cristo, en las lomas del río Atoyac, al norte de Santiago Suchilquitongo, en donde las casas de esta época se extendían sobre un área de 50 hectáreas. En total había aproximadamente 1350 personas viviendo en el área en el año 100 a.C. Otro cambio importante ocurrió alrededor de 450 después de Cristo. Fue cuando creció bastante la población en el área. Santiago Suchilquitongo llegó a cubrir un máximo de 90 hectáreas. Al noroeste de Santo Domingo Tlaltenango hubo un asentamiento de 50 hectáreas ocupadas. Estimamos que alrededor de 600 después de Cristo el área tenía 2250 habitantes. Entre los años 600 a 800 después de Cristo, el Dr. Stephen calcula que en Suchilquitongo existía una población de 3900 habitantes. Durante este lapso de tiempo, la zona arqueológica Cerro de la Campana alcanzó su apogeo y decadencia. En los años 650 después de Cristo se construyeron la mayor parte de edificios. Para la fecha 750-800 después de Cristo, la zona fue abandonada, al igual que otros lugares, por razones que aún se desconocen. Cuando los españoles llegaron al valle de Oaxaca en 1521, encontraron a la gente en ranchos y aldeas chicas. No habían grandes concentraciones de habitantes, y la distancia entre casa y casa era muy grande. Estimamos que el número total de habitantes en el área en 1521 después de Cristo era aproximadamente de 840 personas. Época colonial. Después de efectuada la conquista, los españoles establecieron cabeceras o corregimientos en las poblaciones con ubicación estratégica a mayor número de habitantes. En esta parte del valle de Etla, San Pablo Huixo fue elevado a tal categoría, sujetando a los pueblos aledaños, incluyendo entre ellos a Suchilquitongo. Por lo tanto, nuestro pueblo fue considerado en la época colonial como una estancia, población menor, dependiente de una cabecera, permaneciendo así hasta bien entrado el siglo XIX.